Estamos de vuelta para continuar conociendo información y Juan Víctor Castillo tiene detalles de la primera estructura criminal que ha sido sentenciada este 2022. Juan Víctor, bienvenido, buenas noches. Sabemos que es por diferentes delitos y, por supuesto, la estructura completa ha sido sentenciada. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, es un placer. Muy buenas noches. Esto deja claro un precedente contra estructuras dedicadas al sicariato, cómo las instituciones de Estado logran coadyuvar información importante para generar sentencias claves contra delincuentes que se dedican a eliminar físicamente a personas trabajadoras. En el año 2018, el 2 de octubre, en Guatemala se realizaron allanamientos y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, confirmó la captura de 8 integrantes de una peligrosa organización que estaba operando en el lado norte de la capital, denominó la Banda de Rafa. Lo peculiar de esta gavilla es que su máximo líder era un transportista dueño de varias rutas e incluso microbuses que circulaban en diferentes zonas 18, 6, 17, 1 y 2 de la capital, e incluso era el tesorero de la Asociación de Microbuseros del Norte. Es decir, la persona tenía claro todo el movimiento de las rutas de sus compañeros de trabajo en diferentes sectores, y esto fue aprovechado para gestar su propia organización de sicarios y pagar desde 300 a 500 quetzales para eliminar físicamente a operadores del transporte público durante enero del 2017 a octubre del 2018, tiempo que operó esta organización criminal, más de 15 asesinatos, y también aprovechaban para extorsionar a sus propios compañeros de trabajo, exigiendo dinero bajo amenazas de muerte, y si se atrasaban, los pilotos eran asesinados, como el lamentable caso que ocurrió el 20 de agosto del 2018. Brian José García Padilla, de 20 años, tenía 2 meses de ser un piloto de un microbús y fue acribillado en el kilómetro 16, ruta al Atlántico, en la zona 25 capitalina. Este crimen fue acreditado a la estructura La Banda de Rafa. Cuando el Ministerio Público trasladó hacia el juzgado correspondiente a la estructura, se inició todo un debido proceso, pruebas claves, Alejandra, testimoniales, físicas, científicas, que llevó al Tribunal Octavo de Sentencia Penal a condenar la presente semana a 7 integrantes de esta estructura, penas inconmutables que alcanzan los 50 años de cárcel. El caso del coordinador de esta gavilla, Alan Junior Secaida Nunfio, alias El Negro; Gustavo Adolfo Mungía Osorio, alias Bam Bam; Yuri Misael Escobar Pineda, alias El Loco. Esta persona fue condenada a 30 años. Jimmy Walker Girón Reyes, alias El Perro, 31 años de cárcel. David Alexander Morales Córdoba, alias Monkey, y Jeffrey Alexander Bautista Escobar, alias Sata, 50 años de cárcel. Aún se espera que se dicte condena contra el máximo líder, Edwin Rafael Castillo Pineda, quien era el transportista tesorero de la Asociación de Microbuseros del Norte, Alejandro. ¿Cómo se logra la desarticulación de esta estructura criminal? ¿A través de una denuncia? ¿Cómo es que inicia todo este proceso? ¿Valdría la pena hacer quizá un breve cronograma de cómo se dan estos hechos? Cuando el señor Edwin Rafael Castillo Pineda, en el año 2016, logra ingresar aproximadamente 8 unidades a la Asociación de Microbuseros del Norte, gana la confianza de compañeros de trabajo, y conforme fue avanzando el tiempo, según el Ministerio Público, él es nombrado tesorero de esta importante Asociación de Microbuseros del Norte, que circulan desde Centro Norte con dirección hacia diferentes zonas de la capital del sector norte. Al tomar control completo del grupo de transportistas, él aprovecha para obtener líneas, o decir rutas, para extender así o prolongar sus ingresos económicos, y la única alternativa que él encuentra es actuar de una manera criminal. Le paga a sicarios para extorsionar a sus propios compañeros de trabajo, pilotos, ayudantes, que circulaban en diferentes zonas de la capital, siempre en el lado norte, y al momento que se atrasaban los dueños de los microbuses, sus pilotos eran asesinados por órdenes de alias Rafa, Edwin Rafael Castillo Pineda. Así operó, logró amasar aproximadamente $250,000 de quetzales con el tema de la extorsión y eliminar aproximadamente a 15 operadores del transporte público. Y a pesar, Alejandra, de las denuncias que realizaban,
Para el Ministerio Público era vital el procesamiento de la escena, el estudio de cámaras de seguridad para darle seguimiento a los gatilleros, a los sicarios que fueron condenados a más de 30 años de prisión, cómo se desplazaban en los vehículos que usted está visualizando, modelo reciente, incluso motocicletas, controlaban a los pilotos cuáles eran específicamente las rutas y decidían en qué lugar y en qué momento exacto, incluso la hora, para asesinarlos. Cuando el MP tiene toda la evidencia, logra solicitar las órdenes de captura y ya, como te reitero, en un debido proceso son condenados con penas inconmutables. Juan Víctor, este día ganan más de 15 familias guatemaltecas, familiares de las víctimas, de quienes fueron asesinados por no realizar el pago de la extorsión. Es un número considerable, un número importante. ¿Qué valor puede tener esta sentencia para estas familias, quienes añoraron justicia, quienes también exigieron justicia por la muerte y el asesinato de sus familiares de manera injusta? ¿Tienes tu información sobre algún familiar de las víctimas quienes hayan dado seguimiento y hayan estado pendientes de estos casos? Por supuesto, Alejandra, lo que en muchas ocasiones pedían esas familias era justicia, conocer la justicia, y finalmente llegó lo que tanto añoraban. Se sabe que esos 15 guatemaltecos trabajadores, usted está viendo en pantalla los integrantes de esta estructura criminal, eran guatemaltecos que se dedicaban a manejar microbuses desde 4, 5 de la mañana para las 8, 9 de la noche, y nunca imaginaron que delincuentes estarían acechando para atacarlos de una manera violenta. Las extorsiones iban dirigidas para los transportistas, para los dueños de los microbuses. Ellos eran víctimas colaterales, eran solamente trabajadores. Cuando la estructura de Rafa exigía cantidades fuertes de dinero en el tema de la extorsión, obviamente los pilotos y ayudantes tenían que prolongar su horario de trabajo para poder juntar el dinero, y al no llegar a la cuota eran acribillados por los delincuentes, por la estructura de alias Rafa. Pero se conoce que con las denuncias respectivas que realizaron no solo los familiares, sino también en su momento los transportistas, sirvió para identificar que dentro de esa propia Asociación de Microbuseros del Norte estaba el delincuente Edwin Rafael Castillo Pineda, quien fungía como tesorero. Ya se había ganado prácticamente la confianza de todo el grupo de transportistas y obtenía información clave, Alejandra, que era lo importante: cuál era el movimiento, los horarios de los pilotos y ayudantes, para que le pasara la información de manera inmediata a su coordinador, que era Alan Junior Secay Danufio, condenado a 50 años de prisión. Esta persona se encargaba de darle órdenes a los sicarios para saber en qué lugar específico atacarlos. Qué injusticia, Juan Víctor. Imagínate cuántas personas inocentes fallecieron en manos de estas personas, para dejar una situación clara. Ellos no son pandilleros o son parte de la Mara 18 o de la Mara Salvatrucha, para aclarar este punto. Eso es una muy buena consulta, Alejandra. Incluso lo referimos en su momento a las autoridades y ellos argumentaron que era una estructura que no tenía ningún tipo de vínculos con pandilleros, ni siquiera eran imitadores, era gente que sabía específicamente lo que estaba realizando, es decir, personas vinculadas directamente al crimen organizado, gatilleros que sabían cómo actuar, cómo disparar y obviamente acabar con sus víctimas. Según las autoridades, existió una información importante, que el caso de Edwin Rafael Castillo Pineda, el tesorero de la Asociación de Microbuseros del Norte, visitó en tantas ocasiones a uno de los líderes de la organización criminal del barrio 18 en prisión. Probablemente esta persona obtuvo recursos económicos para tener los microbuses e ingresarlos a la asociación. Era una manera o una forma como es que las pandillas lograban en su momento ingresar a las diferentes líneas de circulación de microbuses de pasajeros, pero era un dato muy importante que manejó en su momento el Ministerio Público. Pero que se acredite directamente la relación de las personas sentenciadas a pandillas, eso se descarta totalmente, Alejandra. Era una estructura dedicada eminentemente al crimen organizado, que tenían funciones específicas desde el sicariato, la coordinación, control de sus víctimas y obviamente el lograr ingresar a ese grupo de transportistas, como lo hizo en su momento el jutiapaneco Edwin Rafael Castillo Pineda, que aún está en la espera de que se le dé la sentencia condenatoria durante este caso, que logró claramente la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Público durante un debido proceso, dejando un precedente
en este año, Alejandra, en relación a las estructuras del crimen organizado. Y un precedente muy importante, Juan Víctor. Esperemos que así como se logra la sentencia de estos criminales, se logre con muchos más que aún están esperando y pendientes incluso de ser escuchados por un juez. Es urgente el poder agilizar cada uno de estos procesos y con ello lograr justicia, sobre todo para aquellas familias quienes han perdido a seres queridos en manos de criminales. Gracias por acompañarnos esta noche, Juan Víctor. Buenas noches.